los tiros. Lo cierto es que si nosotros analizamos cada uno de los objetivos que aparecen como parte de este acuerdo, nos damos cuenta que desde su firma hasta este momento solo hemos hecho retroceder como nación. O sea que el acuerdo no ha cumplido ni su objetivo ni su fin. Ya hace más de 8 años que se firmó, con lo cual ya en este momento se debería comenzar a ver los resultados y no ha sido el caso. Vamos a hablar, por ejemplo, de que el acuerdo busca como finalidad el desarrollo de la economía. ¿Cómo está la economía cubana? O sea, hablemos de los aspectos generales. Supuestamente están siguiendo modelos de desarrollo de empresas privadas, pequeñas empresas privadas a través de las famosas MIPYMES, que por ejemplo también existen en España, pero que en Cuba realmente se ha demostrado que no son empresas que sean ni siquiera de producción, o sea, son más que todas comercializadoras, que lo que hacen es comprar un producto desde el extranjero, ponerle un valor agregado y después venderlo en el país, primero. Segundo, son empresas que se ha demostrado en palabras de ellos mismos que no gozan de toda la autonomía que debería tener el sector privado de una nación. Tercero, son empresas que, como todos conocemos, son de difícil fiscalización. Y lo más importante del pollo, del arroz con pollo, es que los cubanos realmente no pueden pagar lo que representan los productos o el valor de los productos del que se comercializa en estas famosas pymes. Eso es lo primero, por ejemplo. Otro aspecto del desarrollo económico podría ser el fracaso de la empresa estatal socialista, que desde 1959 se instauró y que hasta este momento no se ha visto que tenga ningún tipo de desarrollo favorable. De hecho, la única industria en el país que podía producir un poco o que se veía su producción era la industria del turismo, o era la que principalmente se le notaba su desarrollo, sobre todo por una marcada influencia extranjera de empresas mixtas que tienen sede en el país. Ahí, por ejemplo, podemos citar empresas españolas como Iberostar, como la Meliá, y que para el año 2018, por ejemplo, ostentaban en cifras dadas por la ONA, por la ONEI, por la Oficina de Estadísticas de Cuba, 2.700 millones de dólares como ingresos mensuales. O sea, el turismo, a grosso modo, reportaba esa tarifa, pero que para el 2024 solo ha hecho decrecer. Y hoy se habla, en el mejor de los contextos, de una producción anual de alrededor de 1.216 millones de dólares. Y de hecho, aprovecho este espacio para decir que me alegro realmente que vaya en decrecimiento, porque es un sector que no tributa directamente a la población de Cuba, que no soluciona problemas sociales en Cuba, sino que más bien se utiliza sus ingresos, lo que genera, la parte que genera que va al país es utilizada sobre todo por el Ministerio de las Fuerzas Armadas para continuar procesos de represión, de opresión contra el pueblo cubano. Asimismo, pudiéramos hablar, por ejemplo, de las tan famosas misiones médicas internacionalistas. Podemos poner miles de ejemplos, pero lo cierto es que la economía cubana cada vez es más improductiva, cada vez la sociedad sufre de males sociales verdaderamente agravantes, como pueden ser, por ejemplo, el tema de la alimentación, que se estima que 1 de cada 4 cubanos se acuesta a dormir sin comer. Estamos viendo además unas empresas inminentemente improductivas, unas cifras de desempleo altísimas, una fuerza laboral en decrecimiento. Entonces ahí pues nos damos cuenta que están dando vuelta con el mismo trompo, pero no acaban de solucionar el problema, y este diálogo pues no ha servido en lo más mínimo para impulsar la economía. Realmente la economía va a peor. Luego hay otro objetivo, que es el de abordar temas como el cambio climático, la energía, la seguridad alimentaria, la protección del medio ambiente. Y en este de la protección del medio ambiente, casi nunca de esto hablamos, por eso me voy a detener un momentico. Antes de pasar al que quizás mejor nos ocupa, que es el tema de la energía, vamos a hablar de la protección del medio ambiente. Y es que Cuba especula mucho al respecto de cómo ellos cuidan el medio ambiente, pero lo cierto es que la tecnología, por ejemplo, que se utiliza es una tecnología obsoleta, es una tecnología contaminante y que realmente afecta al medio ambiente, y que hay ejemplos muy claros de cómo se ve la contaminación. Y cito:
Para aquellos que hemos tenido la oportunidad de visitar el oriente del país, que hemos podido visitar, por ejemplo, la provincia del Holguín, municipio Moa, con un nivel de subdesarrollo impresionante, hemos podido constatar, por ejemplo, que el cielo en Moa permanece de color rojo. La tierra es roja, el polvo atmosférico es rojo, todo como resultado de la explotación de la industria minera concentrada sobre todo en la producción de níquel, que ha contaminado la zona y que la televisión cubana, por ejemplo, intenta siempre en ese ejercicio de manipulación masiva tratar de ver a la población como verdaderos héroes que se están sacrificando y que están sacrificando el territorio en pro de la producción de níquel, pero que realmente la manera en la que se obtiene no solo es contaminante, sino que pone en peligro también la vida de las personas, arriesga la salud de las personas y además los resultados no regresan a la economía cubana, o sea, ni siquiera en la localidad de Moa. Si ustedes le preguntan ahora mismo a alguien de Moa, ojalá alguien de Moa subiera y pudiera constatar esto que estoy diciendo, pudiera corroborar esto que estoy diciendo, no solo es que se ve afectado el factor ambiental, la salud individual, personal, sino que además, como municipio, Moa es de los municipios más pobres que tiene el país. O sea, ya estamos en el punto que el Festival de Cine Pobre de Jibara lo deberían pasar para Moa, porque realmente es una zona empobrecida de nuestra nación. Hay que ver, por ejemplo, cuando uno va desde Baracoa, en Guantánamo, hasta Holguín, por ejemplo, a Guardalavaca, los que hemos tenido la oportunidad de hacer ese tránsito por carretera, que lo hemos hecho sobre todo para poder llevar, yo en mi caso, los años que trabajaba de guía de turismo, lo hice en varias ocasiones, tenía circuitos nacionales que los clientes terminaban en la playa de Guardalavaca, y entonces el tránsito desde Baracoa, como ya habíamos llegado a Baracoa desde Santiago de Cuba, cruzando el viaducto de la Farola, un viaje que solo provoca terror, pero bueno, y que en el día de hoy debe ser incluso peor, porque me imagino todas esas provincias con el tremendo calor que hay, sin corriente, completamente apagadas, sin espacios de gozo, ni de ocio, ni para la población local, ni para el extranjero que los está visitando. Pues bueno, los que no queríamos regresar otra vez hasta Santiago de Cuba, lo que hacíamos era irnos hasta Holguín por Moa. O sea, cogíamos esa carretera que conecta Baracoa con Moa y era una carretera, señores. En esa distancia hay 60 kilómetros. Los 60 kilómetros más largos que yo recorría en un circuito nacional. O sea, yo podía perfectamente ir desde Viñales hasta Cienfuegos sin agotarme, haciendo una o dos paradas perfectamente bien, pero ese tránsito de Baracoa a Moa era morirse, porque hay ahí 60 kilómetros en los que la carretera está tan destruida, está en un estado tan deteriorado, que los clientes te pedían parar, o sea, los sofocaba el hecho de que iban en un auto con aire acondicionado y los choferes iban a una velocidad que era más fácil bajarse del carro, montárselo en el hombro y llevártelo así cargado. Porque realmente el grado de deterioro de la carretera era horrible. O sea, yo tuve clientes que llegaban, por ejemplo, sintiéndose mal, con deseos de vomitar. Otros me decían que por qué eso estaba en ese estado. Y por supuesto, le ponía la tapa al pomo cuando veían que era una zona de producción, de ingresos, además con compañías mixtas, porque realmente la producción del níquel, hoy no sé quién estará, o sea, quién será la empresa que estará principalmente a cargo o quién tendrá alquilada esa zona, pero todas son empresas extranjeras. O sea, no hay empresas nacionales trabajando ahí, sino que más bien hay como una colaboración conjunta, ¿no? Cuba pone la parte de lo que es los trabajadores, la fuerza laboral, pero toda la inversión viene desde el exterior. Y no ha servido lo que se ha ganado en esa área, ni siquiera para tratar de fomentar una política de desarrollo sostenible del que tanto habla la dictadura cubana, pero que no se ve en ningún lugar de Cuba, ni siquiera para la localidad de Moa, mucho menos hablar de la provincia de Holguín. Saltando de tema, entre los objetivos de este famoso diálogo, también está el tema, bueno, como les explicaba, de la seguridad alimentaria, que esto realmente ya es una burla. O sea, hablar de seguridad alimentaria con un cubano es como mentarle la madre, directamente dicho, porque los cubanos que están hoy dentro del país, su mayor preocupación cuando abren los ojos después de pensar
que no tienen corriente es pensar que van a comer. Entonces, evidentemente, eso tampoco se ha conseguido. Un tema particularmente importante es el tema de la energía, porque uno de los principios o uno de los objetivos que sostienen este diálogo de cooperación es que el país pueda tener mejores condiciones energéticas, que llegue a más personas, que sea energía, de preferencia no contaminantes, o sea, que puedan alternarse. Ahora se habla mucho de los paneles fotovoltaicos, pero sabemos que eso no va a conducir a nada. Y para los extranjeros que ven este espacio y que no saben el grado de, o sea, la situación de gravedad tan crítica que tiene el país, pues yo le traje dos materiales. Primero les voy a enseñar una imagen. Esta imagen los cubanos la conocemos muy bien, porque esto que ustedes ven aquí es una foto satelital de Cuba en una de las 4 veces que se ha desconectado en menos de un año el sistema energético nacional. O sea, así se ve Cuba desde el espacio. De hecho, ustedes logran ver en la imagen a Cuba. O sea, aquí estamos viendo evidentemente Norteamérica, Centroamérica, una parte de Centroamérica, y Cuba. Solo los cubanos podemos identificarla en la foto porque sabemos que está en el sur de la Florida. De lo contrario, tampoco la podríamos ver. Ese es el estado en el que está el país. O sea, desde el 94, por este medio también, Cuba ha recibido dinero, un aproximado de 100 millones de dólares, que tampoco han servido para solucionar el problema energético que tiene el país. Y que uno pudiera decir, bueno, a partir de ahora, a partir de la crisis que se ha venido viendo, pues va a tener una mejoría. Pero no, es que lo cierto es que la televisión nacional lo único que hace es dar peores noticias. De hecho, hay un espacio permanente prácticamente en los noticieros, principalmente en la revista de la mañana, en el noticiero estelar, hablando del déficit energético que está asociado principalmente a la falta de mantenimiento de las 16 centrales termoeléctricas que tiene el país por más de 60 años, evidentemente, por una parte, por otra parte, por el déficit de combustible. Entonces, esto hoy, ¿qué significa? Para quien no entiende esto, para quien no es cubano, esto significa un país completamente apagado por 16, 20 o más horas, porque ha habido momentos en los que se ha desconectado completamente el sistema y además se está proyectando que en los peores meses del verano, que son junio, julio, agosto y septiembre, donde las temperaturas, por ejemplo, en la zona oriental del país pueden alcanzar los 37, los 38 grados, la sensación térmica puede ser incluso mayor. Se está hablando de que el país va a tener una programación de apagones, que más que apagones realmente son alumbrones, porque son espacios de 2, 3 horas en los que la población tiene corriente y después se quedan por 12, 15, 16, 20, 24 horas completamente a oscuras. Yo les traigo un breve material donde el director nacional de la Unión Eléctrica habla precisamente de esto y hay un pequeño detalle que quisiera que ustedes notaran y es cuánto le cuesta al país poder mantener el sistema eléctrico nacional anualmente. En aquel momento, pero los grupos, la generación distribuida tampoco tiene la disponibilidad. Entonces, como consecuencia de eso, nosotros hoy tenemos muchas dificultades para servir la carga. Nosotros este año hemos dado un poquito más de mantenimiento. Por ejemplo, nosotros a una máquina de Mariel le pusimos economizador nuevo. A una máquina de nuevita le pusimos un economizador nuevo. Eso no se había estado haciendo en los últimos años, pero eso está muy lejos. Usted explicó en la entrevista con Ramón que el sistema eléctrico lleva unos 300 millones de dólares anuales y este año no se han podido poner. O sea, ni hemos dispuesto de esa cantidad en diferentes años. Desde 18 para acá. Menos cantidades, pero que no dan para cubrir toda esa. Entonces, pero no solo es en las termoeléctricas, es también en las redes, porque el sistema se llama así, sistema, en que usted primero genera la electricidad, después tiene que transmitirla, después tiene que llevarla hasta los transformadores. Por ejemplo, la situación de ahora mismo con el incremento de la carga, que después quiero explicar que para nosotros es una felicidad que la gente compre equipos, o sea, eso es una buena noticia. Pero junto con comprar los equipos, nosotros tenemos que aconsejarle a las personas. Bueno, ustedes habrán visto
lo que están diciendo. O sea, los pronósticos son negativos porque el país no tiene supuestamente la suficiente cantidad de dinero que se necesita para poder brindarle el servicio a la población. Ahora, lo primero que yo quiero que noten es lo siguiente. Cuba debe ser el único país del globo terráqueo donde el presidente de la nación tiene que sentarse en un espacio tipo un podcast, que Canet debe ser el único presidente además que tiene un podcast y le habla a la población como si él fuera un influencer, un youtuber y no un político, para dar una explicación a la población que más que una explicación es una clase de física y una antesala de lo tremendamente mal que va a estar el sistema eléctrico nacional. O sea, que ya desde ahora les están diciendo que durante los siguientes meses, se está hablando de un aproximado de 3 años, pero sabemos que va a ir a más, la situación energética se va a agravar y la población va a permanecer a oscuras. Yo quiero recordar entre los cubanos, los que lo vivimos siendo niños, pues yo era una niña grande, pero ya, o sea, lo recuerdo perfectamente, los años 2004, 2005, 2006, que se hablaba de la revolución energética, que Fidel Castro hablaba de la revolución energética, y por aquel entonces Fidel decía, por ejemplo, que con los cambios de las formas de cocción de los alimentos, con la nueva revolución de la energía que iba a haber en Cuba, la población ya no iba a tener que lamentar, por una parte, los cortes constantes de energía, porque con la renovación de los equipos que iban a tener en sus viviendas, pues ya no se iba a generar el mismo nivel de carga y nos hizo a todos, por ejemplo, comprar ollas arroceras, ollas reinas, las famosas cocinas aquellas que unas eran de inducción, otras eran cocinas eléctricas, que además eran altas consumidoras de energía. A otros nos hizo cambiar los refrigeradores. Teníamos unos refrigeradores americanos, se convirtieron en los famosos lloviznados que le decimos los cubanos, que son refrigeradores de importación desde China, marca Haier, que duraban lo mismo que dura un merengue en la puerta de un colegio. O sea, se modificó la manera incluso en la que el cubano cocinaba y se llevó a cocinar con corriente, porque había una garantía por parte de Fidel Castro, por parte del exministro de Energía y Minas en aquel momento. Me recuerdo perfectamente, era Marcos Portal Miranda, y ahora no sé quién será, pero bueno, en aquel momento era este señor y o sea, se convenció a la población de que ese cambio iba a ser un cambio que los beneficiaría. Y bueno, nada, seguidos por esa idea de que era un cambio que los iba a beneficiar y que era un cambio que los iba a beneficiar, pues la mayoría de la gente pasaron a cocinar, por ejemplo, con corriente. En el oriente del país, muchas personas cocinan en las provincias fuera de La Habana, que es donde mayoritariamente está concentrado lo que es el gas manufacturado y el gas licuado. Desde el año 2005, muchas personas cocinan con electricidad. Estoy hablando de, por ejemplo, no sé, ahora mismo, matanzas, que hemos visto manifestaciones públicas de las personas desesperadas porque no tienen corriente y uno siempre piensa, por ejemplo, en la incomodidad por el calor. Pero uno no se pone a pensar que esas personas desde el año 2015 o 2005, perdón, están cocinando con electricidad. En Arroyo Naranjo, por ejemplo, se disminuyó la cantidad de balitas de gas que se recibía, o sea, la frecuencia con la que se vendía las balitas de gas para la cocción de los alimentos, precisamente porque la población le habían vendido un módulo de inducción, que primero fue un módulo de cocina eléctrica con todos sus cacharros y sus calderos, pero que después se volvió un módulo de inducción para que la gente cocinara. Yo me pregunto hoy que esas personas se pasan 16 horas sin corriente, 20 horas sin corriente, ¿cómo hacen para cocinar los alimentos? Esto está pasando desde el año 2005 y se está hablando de que Cuba necesita 300 millones aproximadamente, 300 millones de dólares para poder mantener el sistema eléctrico nacional. Y estamos hablando, por ejemplo, de que Rusia, y se hizo público, Rusia prestó
a Cuba alrededor de 1.200 millones de dólares para que se modernizara el sistema eléctrico nacional, para que las personas gozaran de corriente. Eso representa 4 años. Son 4 años de no tener problema. ¿Dónde está? ¿Dónde está el dinero? Porque de hecho, lo que ha provocado posiblemente las manifestaciones públicas o las protestas públicas en los recientes años ha sido sobre todo el resultado de los apagones prolongados en términos de días y en horarios del día. O sea que la situación te están diciendo que va a peor, pero en el transcurso del tiempo se supone que Cuba ha recibido dinero desde distintas fuentes que podrían permitir que la situación fuera mejor. Y ahí estamos hablando de esto mismo. Dinero prestado por Rusia, pero también estamos hablando de que ellos reportaron que para el 2018, por ejemplo, que ellos hablan en ese video, de que desde el 2018 el sistema se ha ido depauperando paulatinamente. Sabemos que es desde antes, pero bueno, ellos están tomando como referencia el año 2018 porque recuerden que para el 2018 Trump aplicó una política de restricción, una política dura que ahora la está retomando contra la dictadura cubana, que reducía o al menos limitaba la entrada de americanos que se había facilitado como resultado de la administración de Obama. Entonces ellos lo que quieren, ellos mencionan el 2018 para que la población siga pensando que como resultado de esas restricciones se depauperó ese sector económico, se debilitó ese sector económico y entonces en el país ya no entró tanto dinero que se puede utilizar, por ejemplo, para mejorar la situación electroenergética nacional. Pero es que ellos mismos en el 2018 reportaron que Cuba solo por la industria del turismo había recibido 2.700 millones de dólares. Y si el sistema eléctrico nacional necesita 300 millones de dólares anuales, para poder mantenerse, ¿cuánto dinero estamos hablando? Estamos hablando de 9 años de mantener el sistema eléctrico nacional en óptimas condiciones. ¿Dónde está ese dinero? O sea, ¿dónde está ese dinero? Porque hubiera alcanzado, si en el 2018 esos 2.700 millones de dólares que ellos reportaron que habían ingresado como resultado de la producción de la industria del turismo, de los servicios de la industria del turismo, se hubiesen utilizado precisamente para las 16 termoeléctricas que tiene el país, hoy todavía pudiéramos estar viviendo del dinero del 2018 y nos quedarían 2 años de no preocuparnos. Porque estamos hablando de 9 veces la cantidad de dinero que tú necesitabas para poderle dar corriente al pueblo. Luego, ellos no han dejado de ganar dinero por otros sectores. Estamos hablando también, por ejemplo, del tema de los servicios médicos. O sea, todos sabemos cuántas misiones se han enviado al exterior. Ya aquí hablamos, por ejemplo, de la industria de la minería. O sea, Cuba no ha dejado de tener ingresos que algunos datos seguramente estarán alterados porque no hay manera de fiscalizar esta información. Hay que acogerse a lo que ellos digan, a lo que ellos hayan publicado, a lo que las fuentes de ellos hayan publicado, pero es una realidad. Incluso con los datos que ellos están dando, no juega la lista con el billete. O sea, no juega. Entonces, yo le pregunto a Europa, el dinero que ustedes mismos les han dado a lo largo de estos años, que seguramente ha ido en incremento como resultado de la firma de este acuerdo, no ha servido para la protección alimentaria del país, no ha servido para la protección del medio ambiente, no ha servido para el desarrollo de la economía cubana, pero tampoco ha servido para mejorar la situación electroenergética nacional. Por el contrario, desde la firma de estos acuerdos, año 2016, 2017. Hasta este momento, todos estos sectores de los cuales nosotros estamos hablando han ido a peor. Se han ido agravando. O sea, la situación ha ido a peor. Y ahorita cuando he hablado, mira, ahora me está viniendo a la mente, ahorita les hablaba del tema de la protección del medio ambiente, pero no hemos hablado, por ejemplo, de que Cuba es un país donde las calles permanecen constantemente llenas de basura. O sea, hay poblaciones enteras que se quejan de que no vienen a recoger las basuras de las calles. Un país con enfermedades tropicales como pueden ser, por ejemplo, la leptospirosis.
como puede ser el chikungunya, como puede ser el dengue transmitido por mosquitos, y no se fumiga. No se fumigan los parques, no se fumigan los edificios públicos, no se fumigan las escuelas, no se fumigan los hospitales, tampoco se fumigan las viviendas. O sea que tampoco en ese sentido están cuidando ni el medio ambiente ni la salud de las personas. O sea, no hay seguridad de ninguna manera. Vuelvo a preguntar, ¿qué resultados han visto ustedes de la firma de este acuerdo? ¿Por qué sostener un acuerdo que no está resultando positivo para la nación con la que tú lo estás firmando? Que desde el momento de su firma hasta el momento que estamos haciendo esta pregunta, solo se ha agravado en todos los objetivos que ustedes han firmado. De hecho, el siguiente material habla de uno de los objetivos que posiblemente más preocupen después de la situación electroenergética nacional, que es precisamente la constante violación de derechos humanos y el problema de la democracia en el país, que es uno de los objetivos que cumplía supuestamente la firma de este acuerdo. Y cito, promover el respeto de los derechos humanos y la democracia. Miren, para quienes no son cubanos, yo les voy a hacer un cuento corto. Desde que yo nací y tengo 34 años, nunca he elegido un presidente. Yo nunca he podido votar directamente por quién va a gobernar en el país. Y de hecho, antes de mí, mi madre, que tiene 64 años, tampoco nunca lo ha podido hacer. Porque desde el 1959, Cuba ha tenido presidentes que se han elegido por parte de la familia Castro. Ellos han sido los únicos que han gobernado, que más que una república pareciera una monarquía. Los primeros años después del 59 estuvo Urrutia, que pocos cubanos lo conocen porque ese hombre pasó por la historia de Cuba como el poema de José Ángel Buesa, pasarás por mi vida sin saber qué pasaste. Luego vino Osvaldo Ortigoz, que para sorpresa de quienes no lo sepan, en los años 70 se suicidó, o al menos eso es lo que dice la historiografía, no lo sé. Si usted busca, pues se dará cuenta que eso es lo que dice, que este señor se suicidó. Asumiendo que en efecto se haya suicidado, me pregunto qué habrá visto él en los años 70, en la década del 70, cuando, por ejemplo, se modificó la Constitución para adoptar una nueva forma de votación, donde se cambió la distribución político-administrativa, donde se cambió la manera en la que votábamos en el Parlamento. Yo no sé en esa esfera, en esas altas esferas en las que él estaba, qué habrá pasado que ese señor, según la historia, se suicidó. Y digo según la historia porque coincidentemente los años post-1959 nos ha demostrado que todo aquel que no ha estado a favor de lo que dicta o dictaba en ese momento Fidel Castro, hoy Raúl Castro y su familia, o ha sido preso, o ha sido exiliado, o ha sido asesinado. Entonces, realmente no sabemos si se suicidó o 3 puntos suspensivos. Se los dejo a su imaginación. Ahora, después de esto, pues bueno, ustedes recordarán que se centralizó completamente el poder de manera oficial, porque ya desde antes gobernaba él. Fidel Castro estuvo gobernando como primer secretario del partido y presidente de los consejos de Estado y de ministros. O sea, el hombre era el tipo lo hacía todo. Lo sucedió su hermano. O sea, su sucesor fue su hermano. Yo les estoy diciendo esto porque a los extranjeros les costará trabajo entender, pero creo que haciéndoles esta consecutividad de hechos podrán entender que Cuba no tiene un sistema democrático y nunca ha tenido un sistema democrático. Y después de que su hermano se retirara de la vida pública, aparentemente, porque a cada rato lo vemos también en el Parlamento, en actos oficiales, o sea, es, pero no es. Entonces se designó entre ellos mismos quién iba a sustituirlos en la figura de primer secretario del partido y presidente de los consejos de Estado, que es el caso de Miguel Díaz-Canel Bermúdez. Ningún cubano que ha nacido después de 1959 ha podido elegir ni por qué partido votar, ni por qué presidente votar. Ninguno. Por demás, en Cuba, por ley, la Constitución establece
que no se puede cambiar o modificar el sistema político y económico del país que tiene en este momento como expresión el socialismo. Además, también por ley, uno, por ejemplo, no puede formar un partido político dentro de Cuba. De hecho, no solo es que se controla, o sea, hay un marco legal que regula que no se pueden formar organizaciones ni de la sociedad civil ni organizaciones políticas, con lo cual no existe la manera de poder cambiar el gobierno por medio de elecciones libres, porque no se pueden formar partidos políticos, y esto lo voy a decir una y otra vez, porque hay muchos cubanos que viendo que yo estoy haciendo esto me han escrito y me han dicho, forma un partido político que yo me uno a ti. Yo puedo formar un partido político, lo que pasa es que en Cuba, por ley, está criminalizado que se registre un partido político o una organización de la sociedad civil. O sea, eso los cubanos no lo pueden hacer. Entonces, ¿qué me cuentan ustedes de la democracia? ¿Qué han ganado ustedes con este acuerdo en términos de democracia? Más recientemente, además, no solo vamos a hablar de la democracia, sino que también tenemos que hablar de la violación de los derechos humanos, porque el mundo entero vio con sus propios ojos cómo después del 11 de julio, donde la población masivamente salió a protestar a las calles por problemas muy objetivos, como pueden ser la economía, la sociedad, problemas de política, problemas de ideologías, cómo fueron encarceladas más de 1.000 personas. Y la comunidad europea lo conoce, y tengo la prueba de que ustedes lo conocen, no solo por la difusión tan grande que se le ha dado por todas las cadenas de prensa independiente cubanas o extranjeras, sino porque tengo pruebas de que las violaciones de derechos humanos desde el 11 de julio y hasta este momento se han reportado en periódicos de alcance, por ejemplo, dentro de España. Aquí tengo, por ejemplo, la primera prueba. Esto es un reportaje que hizo el periódico La Razón, que es un periódico español, al respecto de la brutalidad policial que acecha constantemente en Cuba. Lean el titular, dice abusadores. Los videos que desvelan la brutal represión desatada en Cuba. Esto es con motivo de las acciones del 11 de julio. O sea, que nadie va a poder decir que yo utilicé como referencia a periódicos independientes cubanos que quizás no tengan tanto alcance dentro de la comunidad europea. La Razón es uno de los principales periódicos de alcance nacional en Europa, en España, por ejemplo, es uno de los periódicos de habla española con mayor alcance no solo en España, en el mundo. Ahí está. Hablando de la represión en España. Aún así, sobre todo por parte de algunos eurodiputados españoles, se ha sostenido, se ha pedido que se mantenga este diálogo, demostrando de alguna forma que ellos no crean que en Cuba hay una dictadura, que es una dictadura represiva que ataca a su propia población. Otro ejemplo que les puedo poner con muchísima facilidad y que por estos días, además, pudiéramos debatir muchísimo al respecto de este ejemplo, es la publicación que hizo el periódico El Mundo. Esta es más actualizada, esta es del año 2023, hablando acerca de la represión desatada contra una intelectual en Cuba, la profesora Alina Bárbara, quien quizás puedan ver bien la imagen, donde en el propio titular de la noticia les dice, y escuche, la intelectual de conocido prestigio dentro de la izquierda cubana durante años se ha desmarcado claramente de la revolución en la que creyó. O sea, estamos hablando de una persona que abiertamente le ha profesado su simpatía a la izquierda y que eso no los ha limitado de reprimirla y que además lo hemos visto muchas veces. O sea, la profesora Alina Bárbara, para quienes no lo conozcan, hace públicas sus manifestaciones cada mes en fecha día 18. Ella va hasta el Parque de la Libertad. Ahí tiene una protesta que es una protesta simbólica. O sea, no se vayan a imaginar cuando yo les digo protesta que ella se pone a dar gritos. De hecho, durante mucho tiempo sencillamente se ponía una hoja de color blanco delante, precisamente abogando por el derecho a la libertad de expresión, a la libertad de asociación, a la libertad, el derecho a ser libres y
asociarte, organizarte con partidos y con tendencias ideológicas de tu preferencia. O sea, no era que ella siquiera abogaba por un cambio de sistema económico o político, ni siquiera abogaba porque se dejara permitir la formación de partidos de derecha. O sea, no era ni siquiera eso. Es que ella lo que aboga es porque haya pluralidad, pero ni eso es permitido porque es una dictadura. O sea, no van a permitir la pluralidad, no permiten la pluralidad de partidos, no permiten la representación de ideas o ideologías diferentes en el Parlamento, ese falso Parlamento donde todo se vota por unanimidad. Y eso le ha traído como resultado a la profesora Lina Bárbara no solo persecución política, no solo asedio, ha habido represión física, ha habido brutalidad física contra ella. Además, pues bueno, todo ha sido reprimida de todas las maneras que ustedes puedan imaginar. Se le ha regulado su salida al exterior, a donde ella ha sido invitada en varias ocasiones, por el prestigio que tiene como intelectual, que es una realidad. Ni siquiera se le ha permitido eso. Y ya más recientemente, tanto a ella como a Jenny Pantoja, también por estas manifestaciones abogando por los derechos humanos y los derechos civiles, se les está pidiendo por parte de la Fiscalía de la República de Cuba 4 años de privación de libertad. O sea, estamos hablando de más de 1.000 presos políticos desde el 11 de julio de 2021 como resultado de manifestaciones públicas, manifestaciones masivas, donde evidentemente lo que se está pidiendo es ya, en este caso, un cambio de gobierno, un cambio de sistema, y como resultado de esas protestas pacíficas de personas honestas, honradas, de personas tranquilas, personas trabajadoras, que no hicieron nada, no cometieron delito alguno, esas personas están cumpliendo una sentencia de privación de libertad por demás sentencias que pueden ser excesivas, que nosotros los cubanos comparamos. ¿Cuánto te imputan por un delito, por ejemplo, de abuso lascivo, como hizo aquel famoso trovador, Fernando Becker creo que se llama, si no me equivoco, y cuánto te pueden, por ejemplo, por cuánto te pueden sancionar por haber salido a manifestarte públicamente, y es el caso, por ejemplo, para citar uno, del hijo de Wilber Aguilar. O sea, te das cuenta que las sentencias son sentencias ejemplarizantes que lo que buscan es reprimir al pueblo y hacerlo que se calle, que las personas no se manifiesten. Otros ejemplos más recientes de cómo se penaliza la democracia, la libertad de expresión, la libertad de manera general, es cuando recientemente hemos visto en espacios públicos de la televisión cubana a Humberto López, un vocero de la televisión nacional, un vocero del Partido Comunista, que ya está alertando a la población que si como resultado de haber grabado una manifestación pública, la persona sube ese vídeo a redes sociales y se difunde, pues van a proceder a retirar teléfonos, a quitar esas propiedades, incluso van también a buscar sancionar a estas personas. O sea, que en toda su extensión están demostrando que no van camino a la democracia, sino que están cada vez recrudeciendo las políticas dictatoriales. Eso mismo, todo esto que hemos conversado con ustedes, todo esto que yo he hablado ahora con ustedes, otros activistas de la sociedad civil cubana fuera de Cuba, y me encanta decir esto, porque he recibido comentarios, evidentemente, que dicen que tú vas a resolver con esto, tú te fuiste de Cuba, no vas a hacer nada. Bien, hay activistas de la sociedad civil cubana fuera de Cuba, puedo mencionar muchos, pero en este caso voy a seleccionar un ejemplo en específico, que están abogando por la suspensión de este diálogo de cooperación, de este acuerdo de diálogo de cooperación político, económico, de desarrollo entre Cuba y la Unión Europea, porque realmente no hay, o sea, hay pruebas contundentes de que no conduce a un camino hacia la democracia. Cuba no desea respetar los derechos humanos básicos, no está incentivando nuestra economía, no está mejorando las condiciones climáticas dentro del país, ni la protección ambiental, ni la seguridad alimentaria, y evidentemente no está contribuyendo a que mejore en términos energéticos. Entonces, estos activistas que están buscando la suspensión de este diálogo